continuación vamos a ver la negligencia atencional. La negligencia atencional es un proceso en el cual las personas no prestan atención o ignoran algunos estímulos que hay en su entorno. Esto puede ser debido a varios factores, como la falta de atención, la distracción o demasiada información para las personas. Hay varios tipos de negligencia, como lo son: negligencia espacial. Es ignorar o no prestar atención a estímulos a un lado del espacio, generalmente al lado contralateral del daño del cerebro. Negligencia visual es ignorar o no prestar atención a estímulos visuales como patrones o objetos en movimiento. Negligencia auditiva es ignorar estímulos auditivos como sonidos y voces. Negligencia táctil es ignorar o no prestar atención a estímulos táctiles como toques o texturas. Con esto queremos decir que la negligencia atencional puede tener un gran impacto significativo en la vida de las personas, por lo que es importante buscar atención médica en el momento en el que experimentan alguno de estos síntomas, ya que la negligencia atencional es gran parte de nuestro comportamiento y las acciones que tomamos. ¿A qué se le denomina inconsciente cognitivo? Inconsciente cognitivo hace referencia a los procesos mentales que ocurren sin tener conciencia de ellos, pero sí influyen en la percepción, comportamiento y pensamiento. Algunas de sus características son cuando se toman decisiones no conscientes o cuando los procesos ocurren de manera automática sin que requieran mayor atención, o los procesos que influyen desde nuestra percepción y comportamiento pero sin tener conciencia. Con ello queremos decir que el inconsciente cognitivo es parte fundamental de la psicología, ya que con ello podemos ayudar a entender los procesos mentales y cómo podemos mejorar la toma de decisiones y los comportamientos de las personas. Hola, mi nombre es Valentina Salas Murillo, estudiante de la Corporación Universitaria Iberoamericana, y hoy vengo a hablar sobre el aprendizaje inconsciente y las evidencias que hay a su favor. Para empezar, quiero que nos preguntemos si alguna vez hemos aprendido algo sin darnos cuenta, o por qué a veces sabemos algo y no sabemos explicarlo. Sabemos hacerlo, pero no sabemos explicarlo. ¿Cómo lo aprendimos? Bueno, precisamente de eso vengo a hablar hoy. Vengo a hablar sobre el aprendizaje inconsciente. Según el investigador Froude, del inconsciente cognitivo de 2000, el aprendizaje inconsciente es todo lo que aprendemos sin darnos cuenta. Es decir, adquirimos un conocimiento sobre algo, pero no tenemos idea de cómo lo aprendimos, o no tenemos idea de cómo explicar eso que aprendimos, porque lo hicimos de manera inconsciente. Es decir, con patrones repetitivos. Es decir, o creamos habilidades o patrones de comportamiento sin ser consciente de ello. En otras palabras, aprendemos algo, pero no sabemos cómo ni cuándo lo hicimos, y tampoco podemos explicarlo con palabras, porque lo hicimos de manera inconsciente. Entonces no estábamos conscientes, como su palabra lo indica, de lo que estábamos aprendiendo o haciendo. Lo increíble es que este tipo de aprendizaje ocurre más seguido de lo que pensamos y tiene gran influencia en nuestras decisiones cotidianas. Es decir, bueno, por otro lado, quiero mostrar que conozcamos las evidencias que hay a su favor. Primero está las tareas de gramaticales artificiales. En estos experimentos se le enseña a los participantes una serie de secuencias con reglas complejas. Ellos no pueden explicar las reglas, pero cuando se les pregunta algo,
son capaces de responder más son capaces de responder más como si fuera al azar. O sea, son capaces de responder más de lo que le esperarían responder al azar. Esto indica que su cerebro sí aprendió algo, aunque ellos no sean conscientes o no lo sepan de que lo aprendieron. El otro es efecto priming. Este consiste en el que al exponer brevemente a alguien a una palabra o imagen, incluso sin que lo note inconscientemente, esa persona responde más rápido o con mayor precisión a estímulos similares después. Es decir, si su mente hubiera guardado la información, como si su mente hubiera guardado la información en secreto. Por otro lado, tenemos a los pacientes con amnesia. Como sabemos, los pacientes que sufren de amnesia son personas que en su momento se les olvida algo que ya hicieron. Entonces, cuando ellos repiten una tarea, mejoran su desempeño, recuerdan más sobre lo que estuvieron haciendo repetitivamente, valga la redundancia. Aunque ellos no sepan que lo hicieron antes, su cuerpo y su mente aprendieron. Es decir, el aprendizaje está ahí sin pasar por la memoria consciente, no son conscientes de que aprendieron algo. Y como lo dije al principio, las personas con amnesia tienden a olvidar algunas cosas del pasado. Bueno, para terminar, todo esto nos lleva a una conclusión de que pensar que el inconsciente no es un lugar oscuro e inútil, sino todo lo contrario. El inconsciente es una herramienta poderosa que nos permite adaptarnos a aprender y sobrevivir. Como dice profe, nuestra mente está trabajando constantemente, aunque incluso cuando nosotros no lo notamos. Cuando nosotros no notamos lo que estamos haciendo, adquirimos el conocimiento, pero no sabemos, no estamos conscientes de que lo estamos aprendiendo. Eso es el aprendizaje inconsciente. Gracias. ¿Qué es la memoria inconsciente? Es un tipo de memoria que influye en nuestro comportamiento, pensamiento o emociones, sin que tengamos conciencia de estar recordando. A diferencia de la memoria explícita, donde recordamos hechos, nombres, todo lo que hacemos voluntariamente, la memoria inconsciente actúa de forma automática, sin necesidad de evocación intencional. Existen diferentes tipos de memoria inconsciente. Uno de ellos es la memoria procedimental. Esta involucra habilidades y hábitos motores. Por ejemplo, andar en bicicleta, escribir en un teclado, montar patines, nadar. Son cosas que ya sabemos cómo se hacen y las hacemos de manera automática sin tener que recordarlo. Existe la priming, que es la activación previa. Es un estímulo previo que influye a la respuesta a otro estímulo posterior. Ejemplo, después de ver la palabra pan, identificamos más rápido la palabra mantequilla, porque asociamos una palabra con la otra. Otro tipo de memoria inconsciente es el condicionamiento clásico. Asociamos estímulos de forma automática, como salivar, oler comida rica. Está muy vinculado también a lo que ese estímulo nos trae, entonces a las respuestas emocionales básicamente. Está la memoria emocional inconsciente, la cual
tiene asociaciones emocionales que pueden influir en la conducta sin que recordemos el evento original. Entonces es algo que de pronto nos deja marcado y lo hacemos repetitivamente sin saber el por qué lo hacemos. Entonces, no sé, un rayo puede que nos haya asustado de pequeños y cuando somos grandes tenemos miedo al rayo o a los truenos y no sabemos el por qué le tenemos miedo, pero tenemos un miedo constante a esto. Eso puede influir en la conducta, pero no recordamos por qué puede pasar. Estos son algunos de los tipos de memoria inconsciente. ¿Qué evidencia existe sobre la memoria inconsciente? Hay uno que es el estudio con amnesia, que más que todo se trata para casos clínicos, donde los pacientes con amnesia pues no pueden generar unos recuerdos conscientes de su vida, pues, pero pueden aprender nuevas habilidades, como por ejemplo dibujar en un espejo y mejorar con la práctica esta técnica, digámoslo así, sin recordar cómo haber hecho la tarea. Es como, por ejemplo, yo soy flexible, siempre lo he sido, entonces si tengo amnesia quizá no recuerde que yo lo soy, pero practicando esa habilidad, pues yo la voy a reforzar y voy a mejorar con la práctica sin saber que de pronto yo antes de mi amnesia lo hacía de esa forma. Entonces es como una memoria inconsciente que también involucra un poco el cuerpo y todos los aspectos motores. Hay otra que es el priming semántico y perceptivo, que las personas responden más rápido a estímulos que han sido presentes antes, aunque no recuerden haberlos visto. Básicamente, pues puede enlazarse un poco con la amnesia, y es que hay cosas que nosotros hacemos que se nos facilita un poco, pero de pronto no tenemos el recuerdo de qué día lo hice, en qué momento exacto lo hice, o las personas, por ejemplo, que son muy visuales, no recuerdan ese evento en su mente, no lo tienen presente, pero sí lo hicieron, y por eso de pronto se les facilita algunas cosas dinámicas de la vida y demás. Hay una que también es la neuroimagen. La memoria implícita activa estructuras como ganglios basales y cerebelo para habilidades motoras, corteza sensorial y perceptual en tareas de priming, amígdala en respuestas emocionales inconscientes. La otra podría ser estudios de aprendizaje inconsciente, personas que pueden mejorar sus tareas repetitivas o seguir patrones complejos sin poder explicar conscientemente lo que están haciendo. No sé, si yo soy muy visual, puedo hacer la tarea que mi compañero está haciendo tal cual en Excel, pero si me ponen a explicar por qué se hizo cada paso, de pronto no tengo la respuesta, porque solamente me queda fácil imitar algo, pero no explicarlo de qué se trata, cómo se hace, cómo se ejecuta. Básicamente, esas son algunas de las evidencias que tiene la memoria inconsciente. Ahora vamos a hablarte de 2 disociaciones que podrían pasar teniendo síndromes neuropsicológicos que afectan la percepción o la atención. Una de ellas podría ser la disociación entre percepción visual o visual consciente e inconsciente. Podría ser el síndrome, podría ser ceguera cortical. Es una disociación. El paciente no tiene percepción visual consciente en una parte del campo visual. Dicen o expresan: no veo nada. Sin embargo, puede responder correctamente a estímulos visuales en esa región. Por ejemplo, puede señalar la dirección de un objeto en movimiento o adivinar con acierto si hay un estímulo presente. Por ejemplo, puede ser pacientes que aciertan en tareas de discriminación visual a pesar de negar ver los estímulos. Eso podría ser uno de los ejemplos. La otra disociación es entre atención espacial y atención a objetos.
Entonces el síndrome podría ser negligencia unilateral tras daño en el lóbulo parietal derecho. Entonces la disociación, eso es una disociación que puede ocurrir en algunos pacientes. La negligencia espacial ignora todo lo que está a la izquierda de su cuerpo. Un paciente puede copiar solo la mitad derecha de un dibujo o leer solo la mitad derecha de una palabra.